Fundado en el siglo XVI por los jesuitas, este recinto fue una de las instituciones educativas más importantes de la Nueva España, cuna del muralismo mexicano y antecedente de la vida universitaria. Actualmente es un espacio en donde la historia, el arte y la cultura dialogan con los visitantes. Hoy recorremos el antiguo Colegio de San Ildefonso. ¡Comenzamos! Me acompañes a conocer la historia. La investigación científica es uno de los grandes objetivos de la universidad. Ubicado en pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México, la arquitectura del antiguo Colegio de San Ildefonso refleja sus diferentes etapas históricas, desde la colonial, la neoclásica, hasta la época moderna. El edificio ha desempeñado diferentes roles, desde cuartel militar hasta sede de distintas instituciones educativas, como lo fue la Escuela Nacional Preparatoria. A principios del siglo XX, este lugar se convirtió en el epicentro de toda una revolución artística, en donde muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco plasmaron en sus obras la esencia de México, los cuales podemos admirar al recorrer los pasillos de este recinto. Tras dejar atrás su función educativa, se transformó en un espacio cultural en el que hoy se presentan diferentes exposiciones tanto nacionales como de talla internacional. Así que desde aquí vamos a comenzar esta emisión en la que también le daremos una mirada a la ciencia, la literatura, la caricatura ambiental y mucho más. Esto es tan solo una pequeña probadita de todo lo que conoceremos en el programa de hoy. La bienvenida es el nombre de este vitral que desde 1899 no solo permite un mejor paso de la luz, sino que también recibe a los visitantes que transitan por estas icónicas escaleras que conectan a los 3 niveles del recinto. Desde aquí nos vamos a trasladar hasta la FES Aragón para visitar el Laboratorio de Electricidad y Electrónica, un espacio fundamental en la formación de los ingenieros de esta entidad. Jimena y Josué nos llevan a recorrerlo. Más allá de un simple salón de clases, el Laboratorio de Electricidad, conocido como L3, de FES Aragón, es fundamental en la formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica, ya que vincula la teoría con la práctica, permitiéndoles experimentar de primera mano los fenómenos eléctricos que rigen su campo de estudio. En electricidad y magnetismo, nuestras prácticas van desde lo básico, comprender qué es el principio de carga eléctrica, hasta magnetismo e inducción electromagnética. Ya hablando del laboratorio de análisis de circuitos eléctricos, vemos estos mismos fenómenos pero aplicados a corriente alterna. Debido al avance de esta disciplina, la carrera cuenta con otros laboratorios equipados que les permite innovar en el estudio e investigación de esta área. Tenemos el laboratorio de máquinas eléctricas, en el primer piso tenemos hasta el fondo medición e instrumentación, en la parte de medio lo que es electrónica y en la parte del segundo piso ya tenemos lo que es en el área de comunicaciones y control. Ya estos laboratorios ya no son tan básicos, ya no nos dedicamos a ver el principio de este fenómeno eléctrico, sino ya aplicación de este fenómeno. A la par, se creó el Club Amperio Aprendices, un proyecto interdisciplinario donde ofrecen cursos básicos en electricidad, útiles en la vida diaria. Por ejemplo, tener su primer contacto con proyectos de instalaciones eléctricas domésticas e industriales. Por ejemplo, tenemos un ingeniero que es del área mecánica, nos apoya dando cursos de soldadura, de SolidWorks, cursos de mecánica automotriz. Nuestro club va más enfocado no a la entrega de proyectos, productos, sino a la capacitación personal de nuestro orientado, y no solamente del área eléctrica. Con su vasta infraestructura, el laboratorio L3 se consolida como un auténtico ecosistema de aprendizaje.
garantizando así que sus ingenieros no solo dominen los fenómenos eléctricos, sino que estén listos para liderar la transformación y los desafíos del sector industrial global. Cada rincón de San Ildefonso guarda consigo un pedacito de historia. Esta parte del edificio, por ejemplo, conserva aún su arquitectura original. Sí, esa desde su construcción en el siglo XVI. Pero esta fuente fue diseñada por el artista Vicente Rojo en el 2022 en homenaje al poema Piedra de Sol de Octavio Paz, la cual hoy dialoga con la arquitectura histórica del recinto. Otro de los recintos importantes para la UNAM es el Museo de las Ciencias Universum, quien cumplió 33 años de ser un espacio dedicado a acercar a chicos y grandes diferentes temas científicos de una forma divertida y muy didáctica. Vamos a celebrarlo junto con ellos con el reportaje que nos presentan Geraldine Moreno y Cristina Juárez. La ciencia, las humanidades y el arte se acercan a nosotros de una manera divertida en Universum, el Museo de la Ciencia. Un espacio que ha abierto sus puertas durante más de 30 años a todos los públicos, despertando la curiosidad científica. Desde su inauguración en 1992, Universum ha tenido una misión clara: divulgar la ciencia en un espacio interactivo, divertido y experimental, facilitando el aprendizaje y el razonamiento ante los fenómenos de la ciencia. Es por eso que se ha convertido en uno de los museos más importantes de América Latina. Un museo como este te da la posibilidad de que si algo no entendiste, juegas con el interactivo 30 veces hasta que lo entiendes y estás frente a un objeto que no va a estar juzgándote de ninguna manera, pero te va a estar dando una explicación muy correcta derivada de la propia UNAM. Pero lo que nosotros en realidad quisiéramos no es que solo vengan al museo para experimentar esto, sino que no se pierdan las ganas de cuestionar y preguntar. Hacemos recorridos y actividades, sobre todo los fines de semana, los sábados y domingos. Hacemos actividades de arma tu neurona, pinta tu cerebro, mentes de papel, todo relacionado al cerebro, vaya. Entonces sí es como tratar de activarlos y moverlos, que se muevan, que hagan ejercicios, que canten canciones, como para que vuelva su concentración y atención al museo, a la mediación que les estoy dando. Sofía estudia neurociencias en la UNAM e imparte actividades en la sala El Cerebro, nuestro puente con el mundo. Ella, al igual que muchos jóvenes universitarios, actúan como divulgadores directos con el público. Realizan visitas guiadas, atienden dudas e implementan actividades, no sin antes recibir una capacitación en curaduría y manejo de público. De que la ciencia es aburrida se contradice cuando visitamos las instalaciones de este museo. En la exposición La química está en todo, podemos observar desde las partículas más pequeñas de la materia hasta los aditivos involucrados en la conservación de nuestros alimentos, como este refresco de naranja, donde el ácido cítrico conserva y da sabor a esta bebida. Tenemos una sala de matemáticas, pero que también tiene una mirada muy estética hacia el arte. Tenemos una sala de hábitat que habla del poblamiento de la cuenca de la Ciudad de México, entonces hablamos de economía, de ecología, de economía circular y de otros conceptos que de otra manera tal vez no habrían entrado. Entre sus pasillos se pueden ver juegos, maquetas, mapas, experimentos y toda clase de recursos que invitan a conocer diversos temas relevantes en sus 13 exposiciones permanentes. Además, hay exposiciones temporales a lo largo del año, algunas de ellas en colaboración con instituciones internacionales. Universum también es sede de conferencias, seminarios y exposiciones fotográficas, así como obras de teatro y lecturas dramatizadas que ayudan a complementar el conocimiento. Entonces el arte también tiene lugar en nuestras exposiciones. Hemos hecho incluso locuras como tener danza
relacionada con la creación del sistema solar, o danza relacionada con exposiciones de anatomía humana, y los bailarines mediante ciertas posiciones nos permiten estudiar ciertas partes del cuerpo y cómo funcionan los músculos y el esqueleto, etcétera, ¿no? Cada montaje de una exposición requiere de un trabajo colectivo y un proceso de planeación para obtener el éxito esperado. Este trabajo puede tomar más de medio año. Participan psicólogos, arquitectos, diseñadores, pedagogos y divulgadores, quienes trabajan mano a mano con científicos. Y trabajamos siempre con lluvia de ideas, haciendo pruebas de ensayos y errores, haciendo prototipos. Los prototipos en el propio museo con el público de Universum, a veces los invitamos a jugar, y si el prototipo no funciona, no es divertido, no engancha, pues ya sabemos que el concepto se tiene que explicar de otra manera. Entonces hacemos todas estas pruebas previas, y cuando llega a sala es porque ya pasó por muchas fases de evaluación. Este laboratorio para echar a volar la imaginación es un orgullo universitario que se ha consolidado gracias al talento y la creatividad de muchas personas. El Universum, Museo de las Ciencias, seguirá fomentando vocaciones científicas en los niños y jóvenes mexicanos por muchos años más. Este galeón representa la profunda herencia cultural que México y Filipinas construyeron a lo largo de 250 años gracias a la ruta marítima que conectó este territorio y que da muestra que estos países tienen más en común de lo que imaginamos. Esto es parte de la exposición Somos Pacífico, Acapulco, Manila, que se está presentando actualmente aquí en el Colegio de San Ildefonso. Pero otra muestra interesante se está presentando muy cerca, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se trata de la exposición Cuando el río no suena, en donde el artista Víctor Solís nos comparte alrededor de 60 cartones en donde se exponen diferentes problemáticas ambientales como el calentamiento global. Vamos a recorrerla de la mano de Gerardo y Valentina. Tristeza, culpa o frustración son algunas de las emociones que puedes experimentar con estas imágenes. Hacer conciencia sobre el impacto ambiental a manos del ser humano es una de las metas que el artista y caricaturista mexicano Víctor Solís se ha trazado a lo largo de 35 años de trayectoria. No aprendemos demasiado de la prevención, quizás somos más dados a la remediación, ya la regamos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para revertirlo. Muchas cosas no va a ser posible revertirlas, pero bueno, vamos, es la forma en la que creo que nuestra especie entiende. La nueva exposición del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, titulada Cuando el río no suena, reúne más de 60 cartones que abordan temas como el calentamiento global, la deforestación y el supremacismo humano sobre el planeta. El dicho popular, cuando el río suena es que agua lleva, pues la verdad es que lo damos por hecho, digamos. Y empecé a pensar cómo sería el caso contrario, o sea, cómo sería cuando ya ni siquiera un dicho popular aplique, porque nuestra realidad es tan distinta que algo que se ha dicho durante tanto tiempo ya no refleja la misma realidad. Solís es uno de los contados artistas que aún maneja el papel, la acuarela y el crayón para hacer sus cartones. Con esta técnica encuentra mayor fuerza para transmitir sus mensajes. Una imagen en la que la muerte emula la misma acción que lleva a cabo el humano al lado de un árbol. Es decir, lo va a cortar. Y se crea como paralelismo de que en lo que nosotros estamos ocupados haciendo eso, pues estamos invitando a que la muerte haga lo mismo con nuestra especie. Podrás encontrar Cuando el río no suena en el CCU Tlatelolco de miércoles a domingo hasta enero del 2026. La exposición está muy bien montada y orgullosamente es de la UNAM y yo los invitaría a que viniera el público a verla cuando puedan y celebren conmigo 35 años de hacer cartón ambiental.
El antiguo Colegio de San Ildefonso ha sido cuna de grandes muralistas mexicanos, quienes plasmaron en sus paredes la historia, cultura y evolución de nuestro país. Sin embargo, el recinto continúa abierto a nuevas propuestas que reflejen las diferentes realidades que enfrentamos actualmente como sociedad. Es el caso del mural Zompantli del artista Gustavo Monroy, con el que hoy tenemos el gusto de conversar. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes. Bien, muy amables en invitarme. Nosotros encantados de poder platicar con usted y de venir hasta acá para que nos hable precisamente de esta obra que vemos hoy en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Maestro, me gustaría que comenzáramos este recorrido platicando un poco acerca de lo que fue la creación del mural Zompantli. Sí, mira, el contexto es el siguiente. El año pasado, 2025, se cumplieron 10 años del descubrimiento en 2015 del Güey Zompantli por el equipo del maestro arqueólogo Raúl Barrera, encargado del proyecto de arqueología urbana del Centro Histórico. En ese momento yo no estaba trabajando esta obra, pero en 2020, durante la pandemia, yo estaba trabajando una serie de dibujos que llamé dibujos pandémicos. Conforme avanzaba la pandemia, se volvió a dar la noticia de que se había descubierto una segunda sección del Güey Zompantli por el arqueólogo Raúl Barrera. Fue ahí donde yo dejé los dibujos pandémicos y empecé a elaborar este Zompantli con la pieza principal que tenemos aquí en el centro, a manera de módulos, porque me sirvió a mí este encierro en el que estábamos todos y este estado como de luto permanente por los decesos cotidianos que veíamos y que vivíamos durante la pandemia. Empecé a reflexionar sobre el significado del Zompantli y lo quise un poco unir con el significado en cierto modo, de la tragedia que estaba viviendo el mundo con el COVID. Y entonces empecé a elaborar a manera de planos y de cortes arqueológicos una serie de cráneos que fui mezclando como si fuera un entierro con símbolos que nos remiten a nuestro pasado prehispánico, a nuestro pasado histórico, con la pirámide del Templo Mayor, con metáforas un poco del pasado prehispánico, con los corazones, pero también con armas modernas, como podemos ver aquí esta pistola. Y luego fui avanzando hacia arriba y recorriendo la historia de México llegué un poco a la época colonial, que son estas representaciones de arquitectura que tenemos aquí, que son muy común de observar en la pintura virreinal y en la pintura colonial, este tipo de arquitectura en los planos del centro histórico que vemos en los biombos, en la pintura religiosa. Y entonces, conforme iba avanzando, pues mi horizonte se iba ampliando. Claro. ¿No? Lo terminé en 2022. Sin embargo, el año pasado me invitaron a participar en la conmemoración de los 100 años del movimiento muralista. Yo decido, después de esa invitación, crecer mi mural para adaptarlo al espacio, y es ahí cuando elaboro estas dos serpientes que están en sus extremos, que son las serpientes que están a unos metros de aquí y que puede observar el visitante al centro histórico, que son las cabezas del Templo Mayor. Claro. Integro los cuchillos de obsidiana, y entonces el tema del COVID se va desdibujando, ya estaba integrado, pero empiezo a desarrollar, como es común en mi trabajo, que yo he venido trabajando el tema de la violencia desde hace muchos años, empiezo a integrarlo con símbolos contemporáneos, por ejemplo, en el caso de esta cruz rosada, a los feminicidios. Claro. También el horizonte ampliado nos remite a la violencia, a los desaparecidos, a las madres buscadoras. Entonces este mural está dialogando, porque esa es mi intención también, con el pasado prehispánico, con el significado, digamos, del Zompantli a nivel metafórico, si lo queremos ver así, pero también con un territorio pues, que ha estado devastado por la violencia y que ha estado inundado de todas estas tragedias individuales y colectivas. Maestro, ahora que nos platica un poco el desarrollo de lo que es la obra y de cómo se adapta incluso, como lo decíamos, a nuestro contexto actual, ¿cuál sería ese reto que usted vio técnico, pero también social, de traer esta obra justo al Colegio de San Ildefonso? Sí, aquí la técnica es importante, como tú lo mencionas, porque no es un mural hecho a la manera tradicional del fresco, que es como están pintados estos muros, porque este proyecto es un proyecto transitorio. Hay que adaptarse al espacio, hay que traer la obra y luego se desmonta y se lleva
a otro sitio. En este caso, yo opté por módulos individuales. Estamos aquí hablando de una obra de 15 piezas, consta de 15 piezas, mide 11 metros de largo por 3 metros 10 centímetros de alto. Y entonces aquí fue la técnica al óleo sobre tela, se armó aquí, se adaptó al espacio, yo previamente había medido. Estas dos serpientes laterales son nuevas, son del año 2025, y todo lo que es central fue pintado durante la pandemia con la intención de establecer un sentimiento de empatía con los decesos del Tzompantli, que es la misma intención posterior ya el año 2025 de empatizar con los desaparecidos, con las madres buscadoras, con los feminicidios, y también hablar un poco de esto que hablan los murales, de nuestro pasado reciente y nuestro presente. Tenemos aquí esta serpiente que semeja también a su cuerpo, puede semejar un río de vida y el ciclo de la vida y la muerte en el mundo, en la mitología prehispánica, y son cuerpos que van viajando por el Mictlán para cumplir el ciclo de la vida y la muerte, que es parte de la mitología prehispánica y de la cosmogonía prehispánica. Entonces, con un retrato mío al centro, porque yo soy el que observa la realidad, ¿no? Yo soy el que estoy viendo el paisaje y al mismo tiempo soy la víctima de esa violencia. Es nada más mi cabeza decapitada, si queremos verlo así, con un fuego que sale del oído, que es uno de nuestros sentidos, pero que es un fuego que no se apaga, que está ahí constantemente, porque es el fuego de la violencia cotidiana, que a su vez dialoga con el humo y el fuego del mural del tercer piso sobre la Revolución Mexicana que pintó José Clemente Orozco en uno de sus espacios allá arriba. Hay un humo que sale de la Revolución y ese humo está dialogando con este humo del siglo XXI de la misma manera, ¿no? Está consignando, está hablando, está dialogando, pero al mismo tiempo está cronificando una realidad cotidiana que de una u otra manera todos estamos conectados con ella. Claro, ¿no? Percibiendo. Maestro, pues le agradezco muchísimo por este recorrido y sobre todo por acercarnos a lo que es la evolución del muralismo y sobre todo a la obra Tzompantli. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a TV UNAM, gracias a ustedes, y esto va a estar hasta el 29 de marzo. Perfecto, pues Muchas nosotros gracias. encantados de poder visitarlo y también de continuar con más información, porque ahora nos vamos a trasladar hasta la Biblioteca Nacional. Zaira nos lleva a recorrer la exposición Entre leer y oír. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué podemos percibir a través del silencio? ¿Qué lugar ocupa el silencio en la articulación del lenguaje? Respuestas a estos cuestionamientos es lo que puedes encontrar en la exposición Entre leer y oír, un acercamiento sonoro al patrimonio nacional, que a través de más de 150 objetos te invita a conocer cómo se concibió el sonido, el silencio y su relación con la escritura. Fue la idea que tuvimos junto con su directora María Andrea Llovine de poder generar lecturas cruzadas entre los acervos bibliográficos y hemerográficos de esta gran Biblioteca Nacional y los acervos sonoros de la Fonoteca Nacional. La muestra está conformada por 4 núcleos, que reúne desde libros, códices, partituras, tocadiscos, hasta canciones de Cricri y Juan Gabriel. El primero tiene que ver con el silencio como punto de partida, del silencio al aliento que genera la voz, y de ahí pues toda digamos, la literatura genética en el inicio está el verbo, ¿no? El segundo núcleo tiene que ver más con las posibilidades y las prácticas de lectura en voz alta antes de la imprenta. Recordemos que, como dice McLuhan, después del invento de Gutenberg, la lectura se empieza a volver silenciosa. El tercer núcleo tiene que ver con las máquinas sonoras, las máquinas de escritura, la máquina de escribir, pero el fonógrafo, ¿no? Es cómo se vuelve mecánico el acto tanto de escribir como de leer y escuchar. El fragmento. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Tomado de Lubina de Juan Rulfo, da nombre al cuarto núcleo, voces y sonidos de la literatura. A través de la exposición uno puede ir escuchando por QRs o a través también de una campana de escucha las diferentes posibilidades de leer y oír, que es como se llama la exposición.
Entre las piezas exhibidas se encuentra un móvil creado por la artista visual Verónica Gerber, compuesto por orejas que aluden al silencio y globos de historieta que sugieren el diálogo. Entre leer y oír, un acercamiento sonoro al patrimonio estará disponible en la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional de la UNAM hasta marzo 2026. Los pasillos del Colegio de San Ildefonso vieron transitar a destacadas personalidades e intelectuales de la talla de Octavio Paz, Alfonso Reyes y Salvador Novo, quienes además se formaron en las aulas de este recinto. Desde aquí, vamos a acompañar a Beto hasta el Instituto de Ciencias Nucleares, quien se dio una vuelta por sus instalaciones y laboratorios en su día de puertas abiertas. Vamos a ver qué se encontró. Acompáñame a vivir el día de puertas abiertas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que estuvo muy padre. Con una temática allegada a Alicia en el País de las Maravillas, el evento se llamó Día de Portales Cuánticos Abiertos en el ICN. Hubo de todo: talleres, acceso a laboratorios, conversatorios y hasta juegos de mesa. La gente pudo visitar los laboratorios de física y química cuántica, en donde se explicaron temas como la manipulación de fotones de luz para aplicaciones tecnológicas o cómo se logra el análisis de moléculas. Había desde estudiantes hasta infancias con sus padres, y por eso es que los juegos no faltaron, para hacer de la ciencia algo divertido pero también reflexivo. Por ejemplo, en este juego el objetivo era titularse, pero si tu personaje era mujer, enfrentabas diversos retos que te retrasaban en la carrera, mientras que los personajes hombres no lo padecían. A mí me tocó un personaje femenino y sí fue muy frustrante avanzar, pero a la vez perder un turno o regresar un lugar. El juego fue una metáfora de las problemáticas de género que aquejan a las mujeres científicas y me gustó mucho el formato porque fue muy sencillo y directo al punto. En la fiesta de no cumpleaños podías platicar con científicos para aprender de temas como la estructura de la materia o la física de plasmas. También hubo un taller de mini robots y hasta un juego de basta de palabras científicas. En total hubo 18 talleres, 7 charlas y más de 1,200 personas que se dieron la oportunidad de conocer por dentro el Instituto de Ciencias Nucleares. Te recomiendo que estés muy atento a las actividades para que no te pierdas este encuentro con la ciencia. ¡Nos vemos! Estamos llegando al final de esta emisión y de nuestra visita al antiguo Colegio de San Ildefonso, un recinto que te espera con sus puertas abiertas para que disfrutes de su gran arquitectura, pero sobre todo de su impresionante oferta cultural. Nosotros nos despedimos, pero como cada semana te dejamos con algunas recomendaciones con distintas actividades que sucederán en los siguientes días en diferentes espacios universitarios, para que las tomes en cuenta y las incluyas en tus próximos planes. Nos vemos la siguiente semana, ya lo sabes, para que juntos sigamos dándole una mirada a nuestra universidad. Hasta entonces. Los olores del amor, fragancias de la biodiversidad. Déjate llevar por los aromas de la naturaleza. Olfatea, siente y descubre cómo las plantas liberan sus fragancias en una experiencia sensorial dentro del jardín botánico. Siqueiros, encarcelar la llamarada. Descubre el lado más intenso de Siqueiros, explora fotos, documentos y realiza actividades interactivas para conocer su vida política, su tiempo en reclusión y el legado de uno de los muralistas más icónicos de México. Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Conviértete en todo un experto de la ciencia. Busca restos prehistóricos, diseña tu propio ADN o entrena como un astronauta al estilo de relevantes científicas como Mary Leakey, Katia Chazarreta o Jennifer Doudna. Roboto Roto. ¿Te imaginas un robot creado con desechos domésticos y electrónicos? Corre al pabellón de la biodiversidad, descubre varios de ellos y déjate sorprender por cómo el reciclaje se transforma en arte.